No, del BEDE. Buenos días, José Antonio Santillán, la Gerencia de División de Asistencia Técnica del BE. Muchísimas gracias. Del MAE, me parece que todavía no están. De la Unidad de Registro Social. Buenos días, César Morillo, desde la Coordinación General Técnica Subrogante. Estamos también con personal de la Dirección de Investigación y Análisis de la Información. Listo, muchísimas gracias. Del INEC. Muy buenos Muy buenos días, días, Roxana Roxana Villalba, Villalba. de la Dirección de Estadísticas Sociodemográficas. Buenos días, Carlos Limos de la ENDI, procesador. Listo, muchísimas gracias. De vicepresidencia tenemos compañeros. Buenos días, mucho gusto. Yuridia Torres, Torres, subsecretaria de subsecretaria. Articulación y Fortalecimiento Intersectorial de Vicepresidencia. Gracias. Listo, muchísimas gracias. Bueno, sabemos que tenemos algunos colegas de las áreas del Ministerio de Desarrollo Humano. Agradecemos su presencia. Con esta breve, digamos, introducción, queremos iniciar el taller. Me presento, yo soy Amanda Tello, soy directora de Política Pública del Ministerio de Desarrollo Humano y este es el área que está a cargo del proceso de seguimiento al Plan Estratégico para la prevención y reducción de la desnutrición crónica infantil. Entonces, en este contexto hemos hemos convocado a este taller el día de hoy, esto en el marco de los compromisos que se adquirieron dentro del subcomité para la prevención de la desnutrición crónica infantil. Entonces, vamos a dar inicio rápidamente a este espacio. ¿Sí? Como estuvo, como estuvo en la agenda que les socializamos, la primera parte va a ser la presentación por parte de la Dirección de Política Pública de los instrumentos para la actualización de los indicadores y de las metas del PI. Y la segunda parte está a cargo de la Dirección de Articulación Intersectorial, que presentará la metodología que se va a aplicar este año para el levantamiento de las acciones y actividades de planificación para el 2026. ¿Sí? Es decir, la primera se enmarca en el seguimiento cuantitativo y de acuerdo a la metodología establecida, y el siguiente paso es este seguimiento cualitativo, que van muy de la mano, por eso vamos a compartir siempre los espacios de la planificación de indicadores, así como de las otras acciones del país, se generan estas acciones adicionales que tienen la matriz de seguimiento de acciones del PI, que la va a socializar la dirección antes mencionada a través de David Lara, su director. Y finalmente vamos a tener una hoja, o sea, les vamos a presentar la hoja de ruta y los acuerdos que tendríamos para esta sesión. ¿Sí? Entonces, como les mencionaba, de hecho, esta es la presentación que hicimos el día del subcomité en el que todas las instituciones estuvieron presentes. Estamos iniciando entonces el proceso de actualización de indicadores y metas para el seguimiento al PI en el año 2026. Habíamos hablado justamente de la convocatoria, de la solicitud de asistencia. Y durante el mes de marzo hablamos de realizar el trabajo técnico tanto por parte de las instituciones de manera individual y luego en mesas colaborativas con el MDH y vicepresidencia. Y finalmente iniciar, digamos, el seguimiento que será durante el año. ¿Sí? Este es un poco el contexto en el que nos encontramos ahora. Esto es lo que nos convoca el día de hoy. Esperamos toda la colaboración de todas las En estas instituciones y instituciones y nosotros desde parte del ministerio estamos prestos para atender todos los requerimientos metodológicos. Sin más, voy a dar paso a a la presentación de la metodología. Estoy pasando más de la metodología con el equipo de la Dirección de Políticas, que es con el que todos vamos a estar trabajando durante este año. Entonces, doy la palabra a Pamela Gordón, es parte del equipo de la dirección. Por favor, Pamela. Buenos días con todas y todos.
La idea es que, bueno, ahorita a continuación les expliquemos justamente cómo va a ser esta construcción de la metodología para definir, o más bien para continuar con el seguimiento de los indicadores, e incluso la misma metodología que utilizaremos en el caso de que se incluyan nuevos indicadores en este proceso de seguir continuando con el plan. Básicamente se tiene que tener dos insumos. Hay una ficha metodológica de cálculo y una ficha metodológica también de definición de meta. La mayoría de los indicadores que ya se vienen midiendo tienen ya desarrollada su ficha metodológica de cálculo, de meta. Lo que sí es que a todas las instituciones, de todos los indicadores que se van a seguir midiendo y se van a dar continuidad en el 2026, vamos a tener que hacer el trabajo de definir la meta la ficha de meta, ya que de esta forma vamos a poder hacer ese seguimiento. Para eso tenemos una guía metodológica donde básicamente se define el diseño, la recopilación y el análisis para la gestión eficiente y la alineación a la política pública. Ya, como les decía, la idea es que de cada uno de los indicadores podamos definir estas fichas. La primera es la ficha metodológica, que tiene ya sus secciones predefinidas, tiene un formato establecido, y la idea es que en función a este formato, que igual les vamos a estar compartiendo luego de que se termine este taller, hagamos la revisión incluso de las fichas metodológicas que ya actualmente tenemos definidas, porque en algunos casos vamos a tener que quizás hacer algunos ajustes menores de forma para que así todas las fichas metodológicas tengan como la misma estructura y mismo formato definido. Como les digo, la idea es que en este 2026 demos continuidad a la mayoría de los indicadores que ya veníamos midiendo antes, y en base a este taller y esta explicación hagamos estos ajustes, esta revisión de estas fichas que vamos a tener que construir. Entonces, en primer lugar, la ficha metodológica tiene que indicar el nombre del indicador. Este nombre del indicador tiene que estar súper alineado a lo que corresponde al indicador que está definido en el Plan Estratégico Institucional Intersectorial de la Desnutrición Crónica Infantil. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, el porcentaje de nacimientos antes de las 37 semanas de gestación. Entonces, así tenemos que definir el indicador, que básicamente es el mismo nombre que actualmente está en su PI-DCI. Bien es cierto que, por ejemplo, en el año anterior sí hubo ajustes a algunos nombres de los indicadores para que sean más precisos, tengan como esta definición ya técnica de cada una de las instituciones, que está bien, la podemos seguir manteniendo, pero siempre y cuando esté alineado a estos indicadores que están definidos en el PI. El segundo campo que tendremos que definir es el tipo del indicador. Si es un indicador de impacto, que actualmente tenemos un solo indicador de impacto, luego los indicadores de resultados. Recordemos que también en el PI el tipo de indicador puede ser del paquete priorizado o también puede ser un indicador de los ejes estratégicos. Entonces, en ese sentido, en este campo que dice tipo de indicador, tenemos que justamente definir esto, si va a ser de impacto o va a ser de resultado, o es uno de los del paquete priorizado, o es un indicador de los ejes estratégicos con el nombre del eje estratégico que corresponde. Así tendríamos como esta clasificación que va acorde a lo que hemos definido en nuestro PI. Luego, en la definición, la idea es que nos permita justamente entender el concepto de este indicador. La idea es que sea como algo súper claro, bien aterrizado, incluyendo su medición numérica, su relación, su porcentaje, su tasa, su probabilidad, porque de esa forma nos permite tener esa visión clara de exactamente qué es lo que queremos lograr con ese indicador. Entonces, por ejemplo, como veníamos viendo, el nombre del indicador es porcentaje de nacimientos antes de las 37 semanas de gestación. Es un indicador de resultado y su definición corresponde a la proporción de bebés que nacen de forma prematura en una población
corte específico en relación al número total de nacimientos vivos durante el periodo determinado. Entonces, de esa forma entendemos a que se refiere a los nacimientos prematuros, ¿no? Antes de las 40 semanas, que es más o menos el estándar. Otro de los campos que tenemos que medir que tenemos que, digamos, definir en esta metodología de cálculo, en esta ficha metodológica de cálculo, es la fórmula de cálculo. Este ya es como algo más para tener esa relevancia de tener definida bien una fórmula. Para muchos podrán decir, ay, esto que dice PN, ese coso de sumatoria medio raro, pero bueno, es parte del indicador. Y la idea es que justamente se exprese en una fórmula matemática. Entonces, en donde básicamente tenemos un numerador, un denominador y el por qué multiplicamos en el caso de que sea un porcentaje. Entonces, la idea es que se plantee una representación algebraica para obtener digamos, este indicador. Entonces, la mayoría de sus indicadores ya están definidos de esta forma, así que va a ser súper fácil realizarlo. Luego tenemos la definición de las variables. Como en la fórmula ya hemos definido que va a haber un numerador, un denominador, incluso el numerador y el denominador puede estar compuesto por varias variables. Es importante que definamos esas variables para que no solamente se quede como esta expresión matemática. Entonces, por ejemplo, en este caso que veníamos haciendo como ejemplo de las 37 semanas, las variables son la gestación, el nacimiento prematuro, el parto pretérmino, la semana de gestación y el registro administrativo del Revit. Entonces, esas son las 5 variables que en este caso se determinan en esta expresión matemática, en esta fórmula de cálculo. Entonces, aquí ya tenemos justo para poder entender esta fórmula de cálculo cuáles son esas variables. Y no solamente tenemos que decir la variable como tal, sino justamente tiene que estar con su definición. Por ejemplo, gestación es el periodo que va desde la concepción hasta el nacimiento, donde el bebé se desarrolla en el útero de la madre. Entonces, tiene una definición específica. Entonces, semana de gestación, número de semanas de gestaciones al momento del parto, registrados en el Sistema Administrativo de Salud. Los registros administrativos de Revit es el Sistema Nacional de Registro de Datos Vitales, un aplicativo web que permite el registro electrónico de nacidos vivos. Entonces, de esta forma, al tener estas definiciones de las variables, podemos interpretar tanto el método de cálculo, pero también entender esta expresión algebraica que estamos definiendo para el cálculo del indicador. Luego, el quinto campo que también tenemos que llenar en esta ficha metodológica de cálculo es la metodología de cálculo. Entonces, aquí de manera detallada y específica se describe el procedimiento sistemático con el cual se obtiene el resultado del indicador, siendo indispensable incorporar todas las instrucciones y procedimientos que se devele de su construcción. Entonces, aquí es donde ya tenemos que explicar cómo va a funcionar, cómo vamos a conseguir este indicador de una forma clara, precisa también y detallada que permita entender cómo se hace justamente esa fórmula de cálculo. Entonces, vamos, por ejemplo, en este indicador que venimos viendo de ejemplo, se describe, este indicador permite estimar la población, la proporción mensual de nacimientos prematuros, entendidos como aquellos en los que la duración de la gestación fue menor a 37 semanas. Su cálculo se realiza utilizando los registros del sistema Revit, específicamente en la tabla y se actualiza de forma periódica para reflejar la información disponible hasta el último día del mes anterior al mes actual. Entonces, aquí ya igual tiene, por ejemplo, una explicación de cuál es el numerador, cuál es el denominador, y de esa forma está de una manera descrita cómo se realiza el cálculo. Entonces, eso es importante que también tengamos súper claro que dentro de la ficha esto es algo fundamental para que también podamos entender esta manera de medir el indicador que estamos haciendo seguimiento, que se está planteando.
El siguiente campo es limitaciones técnicas. A veces para la medición del indicador podemos tener limitaciones técnicas que no nos permitan obtener este dato. Entonces es importante que definamos esas limitaciones técnicas. Pueden ser una, pueden ser dos, tres, pueden ser varias. Lo importante es que las limitaciones técnicas estén directamente relacionadas con el indicador. Se registran aspectos técnicos captados o publicados a partir de las fuentes de información existentes que limitan los recursos y análisis del indicador. Se recomienda especificar detalles como problemas de comparabilidad de datos, limitaciones de coberturas territoriales, representativas, confiabilidad de los resultados, cambios de año de base, actualización de las bases de información, así como los ajustes o reprocesos puntuales o permanentes de las fuentes de información, entre otros aspectos. Entonces, por ejemplo, una limitación técnica del indicador de 37 semanas, una de las principales limitaciones del indicador se relaciona con la oportunidad en el registro de los nacimientos dentro del sistema Revit. Si bien la variable de semanas de gestación presenta cobertura completa, algunos nacimientos pueden ser incorporados con retraso respecto a la fecha en la que ocurrieron, específicamente en contextos rurales o de difícil acceso. Entonces, por ejemplo, esa es una limitación del indicador que venimos viendo. ¿Ya? El siguiente campo es la unidad de medida o expresión del indicador, que aquí tenemos que definir si es un indicador de porcentaje, si es un indicador numérico. Entonces, básicamente es en qué términos se expresa el resultado del indicador. Así de simple. El campo número 8 es la interpretación del indicador. Entonces, ¿cómo se debe interpretar este indicador? Por ejemplo, durante el mes enero, el 20%, por poner un ejemplo, corresponde a nacimientos antes de las 37 semanas de gestación. Entonces, de esa forma podemos saber cómo se tiene que hacer esta interpretación. Es básicamente una descripción puntual de cómo debe ser entendido el indicador vinculado a la conceptualización antes descrita. Es importante incorporar la temporalidad de la medición con la finalidad de instruir al lector sobre la forma adecuada de interpretación del indicador. El punto 9 es la fuente de datos, básicamente de dónde estamos obteniendo los datos, del origen del dato para mostrar el resultado del indicador. Por ejemplo, pueden ser censos, encuestas, registros administrativos con fines estadísticos, operaciones estadísticas, de síntesis o investigacionales, así como el detalle de los años en los que se obtuvo la información. Por ejemplo, aquí Ministerio de Salud Pública, registros administrativos, Revit, registros de estadísticas vitales, y así vamos definiendo si tenemos una o varias fuentes. El campo 10 es la periodicidad del indicador, si es mensual, si es semestral, trimestral, anual. Entonces, aquí básicamente se define esa periodicidad. La disponibilidad del dato, que es el campo número 11, es básicamente desde cuándo yo cuento con el dato, es decir, desde cuándo yo puedo realizar esa medición. Es la descripción de este campo, va en relación al apartado anterior, por lo cual estos dos campos deben ser consistentes. Se detallará la fecha, es decir, necesitamos saber el mes y el año desde el cual se dispone la información del indicador. Por ejemplo, en el indicador de la ENDI, nosotros tenemos que este se inició o tenemos el resultado en agosto del 2023. Entonces, pondríamos agosto del 2023. Entonces, aunque vamos a hacer la revisión de la ficha metodológica de cálculo y quizás le vamos a hacer ajustes a alguno que ya estemos realizando el seguimiento del año anterior, igual aquí la disponibilidad del dato va a ser desde cuándo inició, no va a ser 2026. Claro que si hay algún dato que inicia el 2026, lo ponemos. Luego, el siguiente campo es la institución responsable de la transferencia de la información. Entonces, ¿quién es la institución que debería, digamos, cada periodo, en función de la periodicidad del indicador, reportar este indicador para que nosotros podamos hacer el seguimiento? Entonces, en este caso, Ministerio de Salud Pública. Y nada más. El siguiente campo, el 13º, es la relación con instrumentos de la planificación nacional e internacional. Entonces, aquí básicamente tenemos que poner los instrumentos
con los cuales vamos a o estamos utilizando. Entonces, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo vigente, Plan Estratégico Intersectorial vigente, Objetivos de Desarrollo Sostenible o políticas públicas sectoriales nacionales. El siguiente campo ya es las referencias bibliográficas de la construcción del indicador. Aquí podemos detallar todas las referencias que tengamos, que básicamente son los que utilizamos en la metodología. El campo número 15 es la fecha de elaboración de la metodología, cuando estamos haciendo la elaboración de esta ficha metodológica del indicador, para tener como ese histórico. Y ya para ir terminando, básicamente lo que nos queda es la fecha de la última actualización de la ficha metodológica, que tenemos, si es que vamos a hacer actualizaciones, o ya hemos venido haciendo actualizaciones de estas fichas, tendría que aquí estar en los momentos, el mes y el año donde se han venido haciendo estas actualizaciones. De ahí la reseña del indicador, básicamente este apartado se expone de manera resumida las principales modificaciones o aprobaciones en las que ha incurrido la metodología del indicador. Y ya por último, se tiene que incluir básicamente los responsables de quienes están haciendo esta construcción de la ficha metodológica. Quién elaboró, quién revisó y quién aprobó. Y con esto básicamente sería con lo que ya tenemos para poder definir, actualizar las fichas metodológicas de cálculo. Muchas gracias, Pamela. Este es un vistazo rápido de la ficha de indicador que se debe, que como Pamela ya lo dijo, se debe actualizar este año. Es importante señalar que la mayoría de indicadores continúan o se arrastran desde el 2025, entonces es un trabajo fundamentalmente de actualización. Por lo que esperamos, o sea, es digamos, siempre un proceso técnico es complejo, pero esperamos se pueda realizar de manera más rápida. A continuación, les voy a dar la palabra a Gustavo Cedeño, también es un compañero del equipo de la dirección. Perdón, Yuri, tienes la mano levantada. Gracias, Amanda, gracias, colegas. Tengo una inquietud que creo que no sé si también es para el resto. Sí, creo que es importante conocer todas las fichas de cálculo se van a actualizar o solamente las fichas de meta, aquellas que ya tienen las de cálculo. Y sí es importante tener un pantallazo de cuáles son aquellos indicadores que ya tienen su ficha de cálculo, los que no tienen y cuáles son aquellos que no requieren actualización o todos van a requerir actualización. Creo que es importante tener esa claridad. Gracias. Sí, estimada Yuri, estábamos esperando un poco el final de la presentación, pero efectivamente, nosotros lo que hicimos es un análisis este año de todas las fichas de indicadores y de metas. Hemos hecho un análisis técnico, siempre son perfectibles, así que habrá un proceso de actualización de la mayoría de ellas. Para esto nosotros vamos a enviar a cada institución, ya saliendo del taller, un oficio en el que se detalla cuáles son las observaciones que tiene cada ficha metodológica que se requieren revisar. En algunos casos son un tema de formato específico, en otros son como temas aclaratorios de la metodología de cálculo, que nos permitan mejorar el seguimiento durante este año, ¿sí? Esa es una información, digamos, dada la cantidad de información que es, decidimos hacerla a través de oficio y a través de reuniones bilaterales específicas para tratar el tema. Alexander. De acuerdo, pero solamente, perdón que continúe la intervención, pero tal vez tienen un pantallazo de la cantidad de fichas, porque creo que es importante empezar por ahí. ¿Cuántos indicadores hay? ¿Cuántos ya están listos? ¿Cuántos se requieren su actualización? ¿O va a ser un tema discrecional de cada institución? No me sigue quedando muy claro. No, Yori, no es un tema discrecional. Nosotros hemos hecho un barrido de los indicadores. Fundamentalmente quedaron 37 indicadores para hacer seguimiento, propuestos para hacer seguimiento durante el 2026. La mayoría de ellos se arrastra del 2025, 36 de ellos se arrastran del 2025. Se está planteando
que se actualice uno de ellos, o sea, que se inicie con uno de ellos que tiene que ver con el presupuesto por resultados, que tiene una metodología más avanzada, que ya puede ser medida a partir del 2026. Entonces, es un poco eso, no es a discreción de la institución. Nosotros a partir de la evaluación estamos presentando la propuesta de qué indicadores deben permanecer, cuáles son las modificaciones que se deben hacer. Además, creo que varias de las instituciones que participan de esto han tenido procesos de fusión y de reorganización que son importantes considerar en la actualización. Entonces, Yuri, con gusto te pasamos, digamos, el pantallazo general. Como les digo, son 36. Hicieron el análisis uno por uno de todos los indicadores del PI. Y, digamos, en honor al tiempo, ¿no es cierto? Y a la carga, habíamos pensado en esta comunicación ya bilateral con cada institución, siempre con acompañamiento de ustedes, espero, estimada Yuri, y hacer este trabajo bilateral. Finalmente, en el subcomité se presentarán los resultados, ¿no es cierto? Todos los indicadores que se van a medir, con todas las metodologías, todas todas las precisiones técnicas que se requieran presentar. ¿Sí? David. David Sánchez, ¿tienes la mano levantada? Sí, buen día, del Ministerio de Agricultura. Yo sí consideraría que se pueda plantear esta visibilidad de todos los indicadores que están, porque de alguna forma nosotros, como MAC, planteamos un indicador del número de circuitos alternativos de comercialización vinculados o activos. Sin embargo, el plan era que estas acciones se permitan articular entre instituciones y también permitan estos espacios de comercialización el acceso a alimentos saludables. Sin embargo, no hemos tenido una interacción entre instituciones o un plan de acción que nos permita trabajar en conjunto. Entonces, para nosotros sí es como más trabajo reportarles a ustedes sin tener una acción o un beneficio para nosotros de posicionar los espacios de comercialización de la agricultura familiar campesina que permita eso mismo de reducir la desnutrición. Entonces, en varias acciones hemos planteado, ahorita estamos haciendo ruedas de negocio con actores de la EPS, catering, que abastecen a los DCIs. Sin embargo, no hay una articulación de todo visible que se vea y más prácticamente este reporte solo, o esta acción solo se ha convertido en un mero reporte de las actividades. Entonces yo sí considero que no sea solo el trabajo de construir una ficha de indicadores, sino trabajar en una estrategia integral entre los ministerios, entre las instituciones que permitan reducir este problema, ¿no? Sí, estimado David, estamos conscientes de eso. Precisamente este espacio de planificación de acciones que viene después, que se va a presentar la metodología después, es el lugar preciso para hacer lo que tú nos estás mencionando. Estamos totalmente conscientes que las intervenciones para la ejecución del PI, para prevenir y erradicar la desnutrición son intersectoriales, ¿no es cierto? Entonces, por eso vamos a generar este espacio de carácter más intersectorial cuando se levanten las acciones, porque están vinculadas, o sea, están entrelazadas, como tú bien lo dices. Si el MAG hace su parte y las otras instituciones no hacen su parte, reportar el indicador no aporta efectivamente el cumplimiento de los objetivos. Entonces, estamos de acuerdo, David, estamos conscientes y la metodología de esta planificación de acciones, que es la segunda parte de esta sesión, va a darnos luces sobre cómo vamos a venir trabajando. Porque, digamos, no es un trabajo nuevo al final, ¿no? El indicador del CIALCO salió precisamente de estas acciones, no estaba contemplado en el PI originalmente y sale de estos espacios de discusión intersectorial. Entonces, me parece súper valioso y, claro, obviamente proponíamos que se siga midiendo. Y como te digo, luego en la conversación con David Lara, con la Dirección de Articulación Intersectorial, vamos a aclarar este flujo de gestión intersectorial alrededor del PI. ¿Sí? Martín. Buenos días con todos. Martín Bravo del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Dirección de Calidad y Equidad del Gasto Público. Yo tenía una consulta. Como ustedes saben, desde el MEF hemos estado impulsando la aplicación de la metodología de presupuesto por resultados para el programa de desnutrición crónica infantil. Y en función de eso, se logró formular el programa presupuestario, en el cual ya se identificó toda la teoría del cambio, es decir, todos los productos, los resultados y los servicios o intervenciones que las entidades deberían brindar para reducir la problemática de la DCI. En ese sentido,
obviamente ahorita entiendo que existen estos dos documentos, ¿no? Está el programa presupuestario y está el PEI, que igual se nutrió de la teoría del cambio que se formuló en el programa presupuestario. Sí. Nosotros desde el MEP, como tenemos la agenda de trabajo, este año vamos a implementar la fase de monitoreo y seguimiento del PPR para el programa presupuestario de la DCI. Entonces yo Ujú. ahí les quería comentar que estamos trabajando para contar con una asistencia técnica de UNICEF, en la cual se levante la fase de monitoreo y seguimiento del programa presupuestario, considerando ya estos elementos del PPR. Entonces, eso quería como poner sobre la mesa porque a la final dentro del documento del programa ya se definió una batería de indicadores, si no estoy mal, fueron 34 indicadores de resultado, 3 indicadores de producto, 6 indicadores de servicio priorizado. Entonces sí me parece importante ahí quizás articularnos con ustedes. Nosotros de todas maneras hemos estado trabajando con la contraparte del MDH que está llevando el tema del PPR, que es la Dirección de Control, pero la idea es que cuando se levante este proceso tampoco se haga una duplicidad de esfuerzos, ¿no? Y más que nada el esquema de monitoreo y seguimiento se fundamenta en esta teoría del cambio que ya se levantó. Obviamente, entiendo que ustedes tienen indicadores adicionales que ya son más de la política pública o de los ejes estratégicos del plan, que también estarían, o sea, está bien que se les haga el seguimiento, pero desde el lado del MES lo que vamos a ver y lo que nos interesa ver es principalmente indicadores de producto y resultado. Entonces, eso quería poner sobre la mesa, pero igual ver cómo nos podemos coordinar en ese sentido. Y nosotros igual vamos a emitir unos lineamientos y una metodología con planificación para este propósito. Entonces, solo quería dejar eso sobre la mesa para que igual lo puedan considerar. También. Sí, sí, muchas gracias, Martín. El área que lleva el tema de PPR es parte de nuestra subsecretaría. Entonces, de hecho, nosotros revisamos los indicadores para el 2026 con la Dirección de Control, que es el área que lleva. Y como les decía, el indicador que se añade durante este año es justamente el de la avance de la metodología de PPR en bueno, en el MDH y en salud. Entonces, yo creo que estamos súper alineados. La Dirección de Control trabaja siempre con nosotros y de todas maneras, después de la reunión vamos a hacer como este abordaje específico sobre lo que tú nos dices para efectivamente no tener superposición de indicadores o cosas contradictorias. Pero yo estoy segura que no va a ser así. Entiendo hasta donde conocí la metodología de PPR, se habla un poco más del proceso hacia atrás, ¿no es cierto? Mientras que estos, como tú bien dices, son indicadores de la política pública. Con gusto luego podemos cruzar también contactos para tener una relación directa y también con Andrea, la directora de control. Sí, muchísimas gracias por el aporte, Martín. Em, bueno, creo que por ahora no hay una consulta adicional. Habíamos revisado como primera parte la ficha del indicador. Y ahora vamos a revisar la metodología de la ficha de meta. Es importante resaltar que la metodología de la ficha del indicador no se modificó, es la misma del 2025 y está basada en la ficha que se usa para el Plan Nacional de Desarrollo con la metodología de la ex Secretaría Nacional de Planificación. Entonces, ahora vamos a revisar brevemente también la ficha de cálculo de la meta y le doy la palabra a mi compañero Gustavo Cedeño. ¿Cómo están? Muy buenos días con todos. Mi nombre es Gustavo Cedeño, soy parte de la Dirección de Políticas Públicas del Ministerio de Desarrollo Humano. A continuación, yo les voy a mostrar la guía para la elaboración de fichas metodológicas de meta de los indicadores del Plan Estratégico Intersectorial del 2025 al 2030. En primer lugar, vamos a comenzar con el nombre del indicador. El nombre del indicador, este apartado básicamente se escribirá un nombre propio y distintivo para el indicador. De igual forma como como en la ficha de cálculo, la redacción será sencilla y precisa. Deberá adecuarse, como menciono, a la medición del indicador. Este tiene que ser consistente con el nombre puesto en la ficha de cálculo. Continuamos con el apartado 2, en el cual se pone el tipo de indicador. En este caso, acorde al PI vigente, se escribirá si el indicador es de impacto de resultado del paquete priorizado o uno de los ejes estratégicos. Aquí es importante que se ponga como tal la denominación y el eje correspondiente al cual pertenece. Continuamos con la periodicidad del reporte. La periodicidad del reporte se refiere a la frecuencia de tiempo en la que se deberá reportar el avance de las metas proyectadas.
Esta periodicidad puede ser mensual, trimestral, semestral, anual, dependiendo de la necesidad del indicador. A continuación, se debe colocar el nombre de la institución responsable del cumplimiento de meta. Como tal, en este caso, se incluirá el responsable, la institución responsable de reportar como tal el cumplimiento de estas metas durante, en este caso, el periodo del 2026. Continuemos con la siguiente sección, en la cual se pone... en la cual se describe las metas proyectadas. Aquí en la sección de las metas proyectadas se va a incluir la sección con 2 valores decimales a las proyecciones de las metas del año conforme a la periodicidad del indicador. Como mencionaba, puede ser mensual, trimestral, semestral, anual, dependiendo de la necesidad de cada indicador. Es importante resaltar que cada una de las metas reflejen la precisión de las tendencias de cada indicador. En el caso de que la naturaleza del indicador sea creciente, es importante que la meta siempre sea mayor como tal al valor que se vaya a estimar. De igual forma, si la naturaleza del indicador es decreciente, la meta siempre tendrá que ser inferior. Esto para ajustar como tal la dirección correcta de cada indicador. Continuamos con el apartado de justificación técnica de definición de meta. Básicamente, en este apartado, nosotros lo que hacemos puede ser, se incluye como tal la metodología y los pasos que conllevaron a la proyección de meta propuesta. En este caso puede ser tendencias históricas, capacidades operativas de cada institución, puede ser compromisos establecidos o puede ser casos de estudio anteriormente realizados para tomarlos como referencia. En ese caso, el ejemplo que tenemos aquí, lo que se hace es un análisis de la tendencia histórica con una descripción estadística primero como tal de la serie histórica, donde se obtiene que la media es de 8,26. La dispersión de los datos con respecto a la media es del 0,35 y tenemos los valores máximos y mínimos. En este caso, para la estimación de esta meta, lo que se plantea como ejemplo es que al valor que tenemos como referencia, que en este caso es del indicador es 8,26, se le reste 1,5 desviaciones de estándar. En este caso, para diciembre del 2025 se tuvo 7,72. Este valor, la diferencia entre este valor y el valor inicial es de 0,16 puntos porcentuales. Básicamente para establecer como tal la meta para cada mensual, para cada mes del año, solo se dividió el 0,16, en este caso para los 6 meses estudiados, por lo que más o menos en general da a 0,3 la variación de disminución de la meta para cada mes. Ya, a continuación tenemos el apartado de anexos. Básicamente en este apartado lo que uno tendrá que adjuntar son las series históricas de la evolución de las variables de incidencia directa, en este caso del 2010 en adelante. Además, se incluirá toda la información documental y estadística que sustente el relacionamiento entre variables propuestas por la institución, el indicador y la meta del PI, además de las referencias bibliográficas que se utilizaron para la construcción del indicador. Finalmente, el último apartado corresponde al de responsabilidades, donde cada uno tendrá que poner el nombre de la persona que elaboró la ficha metodológica, la que revisó y aprobó con sus respectivos nombres, cargos y firmas. En este caso, eso sería todo para completar la guía de la ficha metodológica para la elaboración de metas en este caso. Muchas gracias, Gustavo. Como ven, de manera general, la metodología, la ficha para la presentación de la meta es un poco más corta.
Antes de darte la palabra, Joana, solo mencionar que la guía que les vamos a enviar tiene muchísimo más detalle técnico, ¿no es cierto? Los pasos. Acá estamos dando un pantallazo de lo que ustedes van a encontrar en los instrumentos, que esperamos puedan aclarar las dudas específicas. Joana, por favor. Gracias, muy buenos días. Joana Mozo de la Dirección de Estadística del Ministerio de Salud. Sí, hemos revisado, estamos al tanto del formato que han presentado, es básicamente el formato de las fichas de los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo, y lo que entiendo es que lo que buscamos en este año es homologar los formatos que anteriormente de alguna forma no fueron homologados. Sin embargo, aquí una recomendación sí sería importante de que no se duplique el trabajo haciendo dos fichas, una ficha para la ficha metodológica y una ficha de meta. Dentro de los mismos indicadores que se viene trabajando como institución, para facilidad y monitoreo y continuidad del indicador, en muchos de ellos se han implementado o se han segmentado la ficha entre la ficha metodológica que contiene la serie histórica y a continuación el tema de las metas. ¿Por qué esta especificación? Es para no duplicar, porque en la ficha de meta nuevamente tenemos que colocar el nombre del indicador que ya nos piden en la ficha técnica, la periodicidad del indicador que ya está en la ficha técnica, el tipo de indicador que ya está en la ficha técnica. Entonces, sí sería importante que se considere generar una sola ficha metodológica, la cual contenga toda la parte técnica, la serie histórica y que contenga también el tema de metas. El manejar una sola ficha va a ser mucho más viable, ya que no va a haber o no vamos a tener a este tema de confusión de dónde está la ficha técnica, de cuál es la ficha de meta, y lo menciono porque eso ha pasado internamente y en otras, y ha sido también una de las sugerencias por parte de la ex Secretaría de Planificación. Actualmente, la misma Secretaría es la que remite en estos formatos. Por ejemplo, para el plan, para el temas de GPR ya viene integrada los dos módulos, técnico y metas. Para el plan institucional ya viene integrado técnico y metas. Para las fichas de la política pública ya está integrado técnico y metas. Entonces, sí sería importante que ustedes consideren esta parte para no duplicar los esfuerzos, porque básicamente son dos fichas las que hay que elaborar. Gracias. Gracias, Joana, por tu sugerencia. Vamos a revisarlo al interior y digamos, la metodología quedará finalmente con como les enviamos en la guía, pero vamos a considerar tu sugerencia, Joana. Sí, el ejercicio es de homologación. El año pasado ya debía presentarse de manera homologada, ya se socializó la guía, ya se generó un único formato. Sin embargo, digamos, todavía habían algunas instituciones que estaban manejando un formato distinto. Entonces, la idea es este año lograr homologar efectivamente. Alexander. Hola Amanda, ¿cómo están? Buen día con todos y todas. Contestando un poco a lo que mencionaba Joana, tengo entendido que ahorita se nos pide llenar la ficha de cálculo como la de meta, por lo que hubo la fusión de las carteras de Estado. De lo contrario, solo tendríamos que en este momento llenar la ficha de meta, actualizar la meta de 2016. Eso por una parte. De ahí tenía otra pregunta. ¿Qué pasará con las metas de los indicadores que en 2025 no se cumplieron? Es decir, vamos a tener la flexibilidad. Bueno, y aquí una pregunta más para el equipo de Manda. ¿Se va a aceptar que esa meta baje? ¿Se va a mantener la misma meta? ¿O en este caso la meta debería ser más ambiciosa, entendiendo que en 2025 no se la cumplió? Gracias, Alexander. Bueno, la meta es una proyección de la institución, ¿no es cierto?, de la evaluación final del seguimiento a los indicadores del PI para el 2025. En realidad, el desempeño es bastante bueno. Hay un par de nudos críticos que tienen que ver efectivamente con los procesos de fusión que complicaron un poco la gestión, que redujeron el personal, el tema de especialización sobre todo, pero de manera general se cumplieron, digamos, ¿no? E incluso hay sobrecumplimiento en algunas.
lo que nos invita, y yo ya lo había planteado en la presentación del subcomité, a pensar bien las metas, ¿no es cierto? Y digamos, a no ponernos un nivel muy bajo, digamos, quizás asegurándonos que se pueda cumplir. Entonces, vamos a hacer este acompañamiento en la formulación de las metas. Nuestra propuesta efectivamente es que siempre se superen, ¿no es cierto? O sea, que la meta sea más alta para este año, porque digamos, si nos ponemos, o sea, si sucede lo contrario, el esfuerzo institucional se puede ver reducido, ¿no? Entonces, la intención un poco es ir por ahí. Eso, estimado Alexander. No sé si hay alguna otra duda, si no podríamos pasar a la Sí, segunda parte. Joan, por favor, sí, pensé con que lo se que quedó acabo de levantada la mencionar. mano. Ujú, No, gracias. ujú. Con lo que acabo de mencionar Alexander y con su intervención, sí un poco nos preocupa el hecho de que nosotros como institución, los indicadores que tenemos planteados ya en el PEI se alinean a indicadores como el Plan Nacional de Desarrollo, como GPR, como KPI y demás. Estos indicadores ya tienen establecidos sus metas para el periodo de estudio. En ese sentido, nosotros lo que vamos a hacer es hacer homologar los formatos, colocar las metas que ya se han venido reportando y eso será nuestro reporte, porque en este punto nosotros no vamos a poder incrementar o reducir lo que ya se ha venido presentando y lo que las autoridades ya conocen. Entonces, esa parte sí hay que tener sumamente claro porque no podemos reportar en el PEI una meta y en el GPR o en el KPI o en el Plan Nacional de Desarrollo otra. Entonces, tan solo precisar y tener en cuenta esas particularidades, ¿no? Gracias. Sí, gracias, Joana. Entiendo la dinámica institucional. Nosotros, precisamente en los espacios de reuniones bilaterales, vamos a tener ya esta conversación técnica más específica, entendiendo obviamente que la institución es la que sabe cuáles son sus recursos y cuáles son las metas que se pueden plantear, pero al final estos son los espacios de discusión técnica en los que podríamos solventar cualquier duda y generar los acuerdos que sean necesarios. Estimada Joana. Sí, muchas gracias y mil disculpas nuevamente intervenir. Tenemos entendido que existen incluso algunos indicadores que fueron provisionales o que se mantuvieron o se consideraron provisionales y que fueron medidos por la ENDI. Sin embargo, actualmente no tenemos ENDI. ¿Qué va a pasar con estos indicadores? Hablo específicamente de IRA y EDA. Sí, entonces sí nos gustaría saber qué vamos a hacer con estos indicadores si ya no tenemos la fuente de información. Gracias. Sí, la ENDI tiene que salir, la ENDI va a salir, no estoy segura de la fecha y quizá los compañeros de vicepresidencia puedan mencionarnos. Efectivamente, si no hay la fuente que nos alimente el indicador, difícilmente lo vamos a poder reportar, estimada Joana, entendemos eso. Entonces, a partir de la definición de la fecha de entrega de la ENDI es que podríamos plantear algo. Sí, dime, Sí, Joana, eh, perdón. el año anterior efectivamente lo reportó el ministerio porque no se generó la ENDI. Entonces, ahora sí me gustaría escuchar al INEC porque entiendo que en la reunión sí está el INEC, conocer qué pasa con la ENDI, porque en el caso de que no se vaya a medir la ENDI, porque así fue concebido el indicador considerando esta fuente, ¿qué va a pasar con este indicador? Nosotros como instancia nos vamos a retirar el indicador, tenemos que seguir reportando y tendremos que cambiar la fuente de información o qué va a pasar. No sé si hay algún colega de INEC presente. Sí, había alguien, ¿no? Sí, Muy estaba buenas. la sociodemografía. Muy buenas. Sí, Alex de la ENDE justamente se encuentra ahorita. Ya, hasta donde se plantea, y ahorita nos encontramos en la ronda 10, en la ronda 3, para lo cual se va a tomar lo que es el cálculo de los indicadores, justo haciendo referencia a la parte de esto de la EDA y de la IRA. Hasta donde se tiene contemplado, se va a transcurrir tal como en la ronda 2 se transcurrió el cálculo de los indicadores, en el cual si ustedes pueden visualizar en lo que está ya cargado de la ronda 2, ya lo publicado, tenemos lo que son los indicadores de porcentajes de niños menores de 5 años con enfermedades diarreicas de aguda EDA. Y de igual manera tenemos para los menores de 5 años, tenemos
con infecciones respiratorias de agua, o sea, la IRA. Por lo tanto, lo que se plantea de la ENDI se seguirá trabajando de la misma manera y se dará de igual manera estos dos indicadores. Es justo la respuesta a lo que comentaba la compañera. Listo, muchísimas gracias. Entonces, creo que queda claro que se tendrá la fuente para estos dos indicadores. Sí, si Una no hubiera consulta, ninguna... perdón, Dime, solo Martín. quería preguntar cuándo se tiene previsto que salgan los resultados de la tercera ronda de la ENDI. ¿INEC? Ya. Se tiene completa, o sea, lo que son los resultados, estamos aún en el transcurso, recién estamos lo que es en la recolección, por lo tanto, obviamente la ENDI es anual, estamos en el transcurso, por lo tanto, primero se debe hacer lo que es el proceso de recolección de datos, después de procesamiento, validación, todas esas partes. Entonces, ya el INEC estará dando lo que viene a ser las fechas concisas, pero aún estamos, si no estoy mal, estamos todavía en el mes 6, sí, mes 6. Ujú. Eso, faltarían 6 meses aún. Muchas gracias, Yuri. Gracias, colegas. Sí, solo para comentarles de las reuniones que se ha tenido de manera quincenal con el equipo de la ENDI y las autoridades, se tiene previsto que los resultados podamos tener a partir del mes de agosto. Entonces, esperemos que podamos tener ya resultados ahí. Como indica el colega del INE, que efectivamente ya se tiene un 50% de levantamiento y se está corriendo el resto de la encuesta, principalmente en el módulo de desarrollo infantil al momento, para complementar nada más lo que ya indicó el INEC. Cambio. Muchas gracias, Yuri, por la aclaración. Sin más consultas, creo que ya no hay más consultas de esta parte. Doy la palabra a David Lara, director de Articulación Intersectorial, para presentar la segunda parte de la metodología. Qué gusto, buenos días con todos. Gracias por estar en este espacio. A continuación, vamos a presentar lo que es la metodología para la construcción del seguimiento a la planificación del PI. Lo que buscamos con esta metodología es, obviamente, identificar cuáles son los procesos que vamos teniendo o consiguiendo para el cumplimiento de los diferentes indicadores y las metas que ustedes mismos se han planteado. En función de esto, durante el proceso, durante el año, siempre surgen procesos, nudos críticos, acciones que no las teníamos previstas, y es necesario que a través de este seguimiento podamos identificar de manera con antelación suficiente para poder darles el tratamiento adecuado. Entonces, bien. ¿Cuál es el objetivo en realidad de esta metodología? Es justamente establecer un procedimiento técnico para revisar la ejecución de la planificación 2025. Vamos a revisar cómo fue o cómo concluyó cada una de las instituciones la planificación que se plantearon durante el 2025. Seguidamente vamos a depurar. Vamos a saber cuáles actividades continúan o cuáles acciones continúan y cuáles acciones ya no suman valor a la estrategia por diferentes motivos, porque ya cumplieron su ciclo, porque ya se cumplió el objetivo o porque simplemente ya no son relevantes durante la revisión que vayamos a hacer. Y sobre todo para priorizar las acciones estratégicas que vayamos a definir durante este 2026 en función a las metas y a los 37 ahora indicadores que va a contar el 2026, la medición del PI. ¿Qué vamos a garantizar con esto? La continuidad, obviamente, de la estrategia. Vamos a poder implementar los ajustes que sean necesarios durante el año para poder resolver los nudos críticos que vayamos identificando. Si bien la metodología consta de 5 principios clave, que son los que guían esta metodología, es la continuidad de la estrategia. Nosotros, a pesar de la fusión que ya tuvimos, tenemos que recordar que la Secretaría, el Ministerio de Desarrollo Humano ha asumido todas las competencias que tenía la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, y en uno de estas, lo principal es obvia, la estrategia. Entonces, el cumplimiento del PI, el seguimiento está en nosotros, y
Por eso les pido también la misma colaboración que tuvieron con la Secretaría y ahora tenemos el respaldo, bueno, siempre tuvimos el respaldo de la vicepresidencia para continuar con este seguimiento que nos permitirá cumplir las acciones que hemos identificado. La corresponsabilidad institucional. Es necesario que cada una de las instituciones sepa o tenga conciencia de lo que nos toca cumplir. Esto es una estrategia enmarcada en un lineamiento, en una ley en la cual nosotros estamos todos participando. Es una obligación del Estado el cumplir con esta actividad. Entonces, la corresponsabilidad de cada una de las instituciones es evidente. Nosotros, como un eje articulador, estamos ahí para colaborar y solucionar e identificar los nudos críticos que muchas de las instituciones no puedan haber. Nosotros poder, a través de la gestión intersectorial, armar los espacios adecuados para articular las acciones que se necesiten para el cumplimiento. Es por eso que este seguimiento cualitativo, como lo hemos denominado, es tan necesario, porque podemos identificarlo en números, en la parte cuantitativa, cómo se va desarrollando la estrategia. Sin embargo, es necesario identificar las acciones que podamos tener para mejorar, para cumplirla. La gestión basada en resultados son las actividades alineadas a los productos que tenemos que hacer. Todas las acciones que vayamos teniendo, vamos a tener que alinearles a lo que habían mencionado justo hace un momento, Pamela, a los diferentes productos, a los diferentes indicadores que contiene el plan. Entonces es necesario que estas acciones vayan alineados específicamente al cumplimiento de alguno de estos componentes del plan. La gestión activa de la implementación. Vamos a la resolución de nudos críticos. Sé que redundo mucho en este tema, pero este es la razón de ser de este seguimiento cualitativo, es poder realizar el seguimiento a los nudos críticos y la continuidad de la estrategia. Yuri, sí, perdón. Gracias, David. Sí, solamente quería dar un aporte y una preocupación puntual en este tema. Lastimosamente me tengo que unir a otra reunión, pero queda Alexander hasta terminar la reunión. Pero mi preocupación principal es que esta metodología que se está presentando es para definir acciones y mi preocupación es que las acciones están definidas en el plan. Entonces, no creo que lo más pertinente es definir nuevas acciones, sino operativizar las acciones estratégicas que están definidas en el plan. Recordemos que el Plan Estratégico Intersectorial es un documento programático operativo que justamente establece ya las acciones que fueron definidas en su momento de manera intersectorial para avanzar en la prevención y reducción de la desnutrición crónica infantil. Entonces, quería manifestar esta preocupación. Como digo, no me puedo quedar hasta el final de la presentación, pero sí invitarles a que operativicemos las actividades que ya están definidas y sobre esas actividades están definidos los indicadores. Entonces, no podemos priorizar otras acciones que no estén definidas en el plan. Eso quería manifestar y agradecer el espacio nuevamente. Cambio. Gracias, Yuri. Sí, completamente de acuerdo. Ya están operativizadas y están descritas cuáles son las acciones que se deben cumplir para alcanzar cada una de las metas, bueno, no de las metas, de los indicadores que se han propuesto las instituciones. Lo que hace esta metodología es justamente identificar cuáles son las tareas y las acciones, las actividades necesarias para cumplir esas acciones de manera paulatina. Cada acción para no mezclar términos, cada actividad o cada tarea que se ejecute va a ir al cumplimiento de una de estas acciones que ya están descritas en el PI. El PI es nuestro documento normativo que nos permite guiarnos a cuáles son las acciones que se van a cumplir. A ver, no quiero que nos confundamos tal vez las personas que no conocen muy bien el PI. El PI tiene especificado acciones para el cumplimiento de los diferentes objetivos o de las diferentes acciones que van a tener el PI. Ahí, para el cumplimiento de estas, se han determinado actividades y tareas. Estas fueron designadas por ustedes mismos, por las instituciones, en una matriz de seguimiento. Ahora lo que vamos a hacer es analizar esa matriz, determinar cuáles actividades y tareas continúan y cuáles actividades y tareas
ya cumplieron su ciclo y se cerrarán. Y en función de los nuevos indicadores, agregaremos nuevas actividades y tareas de ser necesario. Entonces, justamente lo que busca esta matriz de planificación es tomar las decisiones para la gestión, registrar actividades y tareas que sean necesarias para el cumplimiento de las acciones, monitorear los avances y la identificación de nuevos críticos. Más adelante les voy a enseñar la matriz para que puedan tener un poco más. Aquí está. El PI está compuesto por 6 ejes. Entonces tenemos, cada eje identifica lineamientos y estos lineamientos identifican a su vez acciones. Entonces nosotros lo que vamos a poner en la matriz que ya está hecha y nosotros los vamos a compartir una vez terminada la reunión para que puedan identificar las actividades o tareas que fueron alineadas a cada una de sus instituciones y ustedes puedan definir desde la gobernabilidad y desde el rol de cada institución, identificar la fecha de cumplimiento y si esas acciones ya no suman, porque eso no lo conocemos, ustedes conocen cada una de sus instituciones, si ya no agregan valor para el cumplimiento de la acción, porque la acción está definida, lo que no está definido en específicamente es las actividades o tareas que pudieran hacer para el cumplimiento de esas acciones. Los medios de verificación son los que vamos a tener que cargarlos y son los que nos van a permitir evidenciar el cumplimiento y el porcentaje de avance lo definiremos en las mesas bilaterales que vamos a tener con cada institución para determinar el cumplimiento de cada acción. Tal vez ahora les pueda sonar un poco confuso. Por eso en los documentos que les vamos a incorporar va a haber el manual de la metodología y una infografía que va a permitir identificar de una mejor manera. Y en las mesas bilaterales que vayamos a mantener, vamos a poder aclarar la construcción, primero depuración de la matriz actual y los posibles acciones que se vayan a incorporar fruto de los nuevos indicadores que se están estableciendo. ¿Cómo hemos identificado las actividades que se van a clasificar? Hay dentro de las matrices que ustedes ya, dentro del proceso de matriz 2025, actividades que han sido concluidas, que están en un 100%. Actividades que les falta algún proceso para poder cerrarlo, que ya está cercano al cierre y falta alguna actividad, algún proceso muy específico, podríamos determinar cuál es este y seguir el cierre de la actividad. Actividades que han tenido un avance intermedio son aquellas que en realidad no han cumplido su propósito y tenemos que identificar cuál es el nudo crítico para poder solventarlo. Actividades con una baja ejecución, tenemos que determinar si en realidad agregan valor o no agregan valor a la actividad, a la actividad, y ver que podemos solucionarlo con eso para ver si les damos de baja o continuamos, al igual que las no iniciadas, porque puede haber limitantes económicas, limitantes de gestión, limitantes de personal que no hayan permitido iniciar las actividades y que no lo permitan hacer. Entonces sería en vano que se mantengan dentro de las matrices. ¿Cómo es el proceso de lo que les mencioné anteriormente? El cierre técnico de aquellas que ya están en un 100%, solo es una verificación de los medios que se han entregado. La identificación del nudo crítico para el cumplimiento entre las que están en un 80 y un 90%. El análisis técnico de los retrasos en las que están entre un 50 y 79% para identificar cuáles los hitos para poder cumplirlo. Y la viabilidad técnica, y en esta del 0% sí tenemos que identificar y hemos evidenciado si es que es prioritaria, la continuamos y vemos la forma de poder seguirle ejecutando las acciones. Si no es viable, la retiramos y si es redundante o se está cumpliendo con alguna otra actividad con otra actividad que se esté realizando, también se la retira. Las nuevas actividades se incorporan mediante un proceso de la revisión del estado de la ejecución del 2025. Vemos si es que en el 2025 ya se ha cumplido el propósito, si no, ya la retiramos. La identificación de acciones que deben continuar. Como
Dentro de los 39 indicadores, 37 son los que se van a medir este año y hay muchos que van a ser replicados. Muchas de las actividades, es más, la gran mayoría van a ser ya actividades que deban continuar para el proceso de revisión cualitativa. Eso lo identificaremos igualmente en las mesas bilaterales. La reformulación de actividades con limitaciones. Vamos a determinar si es que tenemos una limitación en alguna de las actividades y en realidad no podrían ser parte de este proceso. Y la incorporación de nuevas acciones. Estos vendrán alineadas a los nuevos indicadores que se han decidido medir este año. ¿Qué es lo que buscamos con esto y los resultados que vamos a alcanzar? Es la planificación 2026, la cual deberá estar plenamente alineada al plan, como bien lo mencionó Yuri hace un momento. Toda esta planificación debe estar alineada al cumplimiento de las acciones que ya están definidas en el plan. No vamos a definir nuevas acciones. Nuestro documento normativo es el Plan Estratégico Intersectorial y lo que buscamos es darle cumplimiento y viabilizarlo. Tener mayor coherencia entre las instituciones, como justamente se comentaba por los interventores hace un momento, tenemos que tener mayor, sentarnos para tener una mayor acción intersectorial y que nos permita identificar una planificación que esté basada en la corresponsabilidad en intervenir en acciones que se puedan ejecutar en territorio, que sean acciones que se puedan medir adecuadamente, que sean competencias que generen valor al cumplimiento del PI. La identificación y de resolución de nudos críticos es nuestra razón de ser. La gestión intersectorial lo que busca es desatar estos nudos críticos para darle viabilidad a los diferentes procesos que se tengan que contar y generar los resultados y aportar al cumplimiento del PI. Seguimiento técnico más preciso. El monitoreo no queremos que sea un monitoreo que sea hostigoso para las instituciones, sino más bien amigable, que nos permita evitar retrasos y tomar decisiones. Las personas que están responsables de este proceso en cada una de las instituciones necesitamos que se familiaricen con el proceso. Sin embargo, no es algo complicado, sino más bien técnico, de poderle dar articulación y el cumplimiento a través de los medios de verificación que se vayan generando. Esto nos permitirá tener el fortalecimiento de una gestión intersectorial para el cumplimiento de la estrategia, que lo que busca es generar resultados y el cumplimiento, nuevamente, repito, de lo que ya está articulado dentro del plan estratégico. Tal vez tengan algunas preguntas, estamos atentos. Muchas gracias. Ya, se fue. Sí, buenos días. Yo tengo una consulta. Entiendo que esta última metodología que nos plantean es Buenos al seguir días, del Ministerio de Ambiente y Energía, Jorge Ocaña. Mi estimado, era para hacerte una consulta. Nosotros no cumplimos con unos 2 indicadores. ¿Sí me escucha? Buenos, David. Sí, Jorge, claro que sí. Sino que se cruzó con la intervención del compañero, pero bien. Mira, Jorge, lo que nosotros vamos justamente a identificar es cómo terminó el 2025. Entonces, a través de una depuración de la matriz, vamos a determinar si es que los indicadores que ustedes, por ejemplo, no se iniciaron o no cumplieron, ¿por qué razón no sucedió así? Si tuvieron una razón técnica o una razón presupuestaria, y determinamos si es que agrega valor la actividad que no se cumplió, se la mantiene y se identifica cuál es el nudo crítico e intentamos solventar para el cumplimiento. Digamos, lo que conversábamos hace poco, los filtros de agua, no se entregaron las especificaciones técnicas porque no se contaba con un estudio a profundidad de las fuentes de agua. Entonces, ¿qué pasa? No hay el estudio para las fuentes de agua, por eso no podemos sacar los estudios de las características de los filtros. Entonces tenemos que alinearnos con alguien que nos pueda gestionar y ampliamos la meta, o ampliamos el tiempo de reporte, perdón,
porque tendríamos que buscar primero los estudios de fuente de agua y así vamos gestionando la actividad que no se haya cumplido. O si no agrega valor, sabes que los filtros de agua se han conseguido las características técnicas por otros organismos, entonces esta actividad ya no constaría dentro de la matriz. Entonces, son casos puntuales que tendremos que analizarlos en cada una de las mesas bilaterales que vayamos a mantener y ahí determinaríamos si es que las acciones, si las actividades continúan o se las retira de la matriz. Listo, gracias. Martín, tú estabas con la palabra, perdón. Sí, muchas gracias. Yo tenía una consulta. ¿Esta matriz de seguimiento que plantean solo es para los ejes estratégicos del plan? Es decir, para las actividades que estaban ahí estipuladas, o también se va a hacer seguimiento a los productos y resultados que se, que se plasman en la estrategia? Porque eso me parece que es igual súper relevante poder tener el seguimiento, no solo a los ejes estratégicos, sino a los 8 productos y qué resultados están generando su implementación por parte de las entidades ejecutoras. Tenía esa duda. Sí, estimado Martín. Mira, no es solo alineado al eje, sino también como tú mismo lo mencionas, va a ser a los productos del paquete priorizado, a todos los componentes que mantiene el PI. Lo que buscamos es que esté alineado al cumplimiento de las acciones del PI, que no haya actividades o tareas deslindadas o que no se las pueda articular, ¿no? O medir en función del cumplimiento del PI. Entonces, no solo a los ejes, sino justamente, como tú bien lo mencionas, a los productos y a las diferentes actividades que tiene el plan estratégico. De acuerdo, muchas gracias. Gracias. ¿Tal vez otra pregunta? Sí, buenos días, Liliana Rondán de la Unidad de Registro Social. Yo quería hacerles una consulta respecto a esta actualización de la metodología que están presentando, en el sentido de si los indicadores que se quedarían en el PCI deben estar orientados específicamente a las acciones que la propia institución pueda lograr en función de su planificación. Y también si es que en este tema de las metas, por ejemplo, también hay indicadores metas que son intersectoriales. Al momento de reportar estos nudos críticos o las acciones, ¿cómo se lo haría cuando no dependen exclusivamente de una institución, sino de otras? Y justamente por eso, más bien, como que los indicadores y metas deben estar orientados más a la propia gestión de la institución que plantea el indicador y meta. Esa es mi consulta. Gracias. Sí, estimada Lili. Claro, justamente cada actividad o cada tarea que se vaya gestionando será en función al rol o a las competencias de cada institución. Si es que para el cumplimiento de una acción en específica se necesita la interacción de 3 o 2 instituciones, justamente el rol de cada una de ellas será su participación para el cumplimiento de la acción. Entonces, como vuelvo al ejemplo de los filtros de agua que comentaba hace un momento. El rol del Ministerio de Ambiente es poder determinar las especificaciones técnicas del filtro de agua. Sin embargo, para ello necesita un estudio de las fuentes hídricas, que es lo que tendría que sacar la Secretaría del Agua. Entonces, la Secretaría del Agua tendría que asumir su rol de poder sacar este estudio previo para que posteriormente el MAE realice las especificaciones técnicas. Entonces, a pesar de que están dentro de la misma actividad, cada institución tiene su rol y su competencia y su accionar para el cumplimiento de la actividad en función de su rol. Entonces, nosotros justamente ese es nuestro rol articulador. Identificaríamos, y para eso es el seguimiento de la matriz, para que no haya estas confusiones, que cada institución sepa qué es lo que le correspondería hacer, y eso se sumaría al aporte al cumplimiento de la actividad o de la acción, perdón.
No sé si te, te quedó claro, o tal vez necesitas que amplíe un poquito más. Sí, un poco sería dónde queda definido esto, estas como responsabilidades o estos roles. Si quedan definidos desde el inicio del planteamiento del indicador o es algo que es como, porque me suena como un poco posterior, ¿no? Una vez que ya que no se cumplió, yo voy a revisar estas actividades o ya esto debe estar definido desde el inicio, porque ahí sí es como que todos los involucrados sí deberían estar al tanto de cuál es su rol y justamente cuál es su aporte al cumplimiento de ese indicador y esa meta que es intersectorial. Y o sea, desde el inicio plantearlo así a ese indicador. Porque claro, hay indicadores que sí son propios de exclusiva responsabilidad tal vez de un área o de una institución, pero hay otros que no. Entonces, es un poco cómo queda planteado esto si es desde un inicio y que cada uno conozca cuál va a ser su aporte y su rol en esos cumplimientos. Claro, Liliana. Mira, son dos momentos justamente lo que se ha identificado en este proceso. La construcción del indicador y la meta es un proceso inicial en donde justamente cada institución se plantea cómo va a medir el indicador que le corresponde o que le está corresponsable. Entonces, en función al rol, por eso la gobernanza de cada institución es donde entregamos nosotros las fichas para que ustedes generen específicamente en función a su rol institucional cuál va a ser y cómo se va a medir el indicador. Posteriormente, cuando ya se tiene esa actividad, vienen las acciones de esta matriz que estamos comentando en este momento. ¿Cuáles son las actividades y tareas que vamos a realizar para alcanzar este objetivo que nos hemos planteado? En función nuevamente a las actividades. ¿En qué momento interactuamos con las otras instituciones? Nosotros a través de la primera mesa que vamos a compartir con cada una de las instituciones, las bilaterales, en donde van a estar ustedes y nosotros, ahí vamos a poder identificar cuáles son estas acciones que van a necesitar la corresponsabilidad de otra institución y obviamente se le agregará a la otra institución la responsabilidad que le corresponda. Entonces, ese es nuestro rol justamente articulador de intersectorialidad, el poder vincularlos y poder que el plan pueda gestionarse desde el rol de cada institución. Nuestro rol también es facilitar cómo se interoperan cada una de estas acciones para el cumplimiento de este indicador. Esto va a quedar definido en las matrices o en la matriz que vamos a nosotros a gestionar y obviamente les compartiremos a ustedes el estado de cada uno de las acciones o del cumplimiento que ustedes están de corresponsables para que puedan identificar hasta dónde llega el alcance de su trabajo y dónde continuaría una siguiente institución de ser el caso. Todo esto, por eso se llama plan intersectorial, porque tenemos que estar interconectados y interoperativos cada una de las instituciones y nuestro rol es facilitar esos espacios. De acuerdo, muchas gracias por la respuesta. Muchas gracias. Tal vez alguna otra consulta, por favor. Bueno, si no hay ¿Alguna otra consulta adicional? Amanda, para el cierre de la reunión, les agradezco de mi parte el espacio brindado. Esperamos poder encontrarnos en las mesas bilaterales y poder trabajar y consolidar un trabajo que en realidad aterrice en beneficio a la gente del territorio. Estoy seguro que estas acciones que vamos a identificar en este plan van a permitir que muchas personas sean beneficiadas de este trabajo que estamos realizando entre todas las instituciones. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por tu presentación, puedes apagar el micrófono. Muchas gracias, David, por tu presentación. Atendiendo ya a todas las dudas, creo que podríamos iniciar el trabajo. De todas maneras, como les había mencionado al inicio, nosotros estamos prestos para atender cualquier inquietud técnica y nada más ya para cerrar.
los próximos pasos, las fechas. Estas fechas referenciales se habían presentado también en el subcomité técnico y fueron validadas. La intención es, nosotros el día de hoy vamos a enviarles ya toda la información a cada entidad sobre cuáles son las precisiones técnicas que se deban hacer en las fichas, la información que les presentamos y observaciones específicas a cada ficha que la institución tiene. Esperamos que este envío, en general son temas específicos que esperamos se realicen el envío hasta el 18 de marzo y del 25 estaremos convocando a reuniones de trabajo con cada institución en la que estaremos las áreas involucradas del Ministerio de Desarrollo Humano. Esperamos el amable acompañamiento de la vicepresidencia en todos estos espacios que serán informados con tiempos pertinentes y finalmente habrá la formalización de fichas y matriz de acciones hasta el 26 de marzo del 2026. Es importante, como les mencioné al inicio de la presentación de esta hoja de ruta, que este tiempo fue aprobado en el subcomité y que se espera la presentación de los resultados en el subcomité del mes de abril. Entonces, es importante finalizar con este trabajo. Sin más, solamente recordarles, hay un enlace de asistencia en el chat de la sesión. Necesitamos, por favor, su registro para su respaldo, para el respaldo de este espacio técnico que hemos generado en el marco del subcomité. Y sin más, si no hubiera alguna otra consulta, damos por cerrado este espacio técnico y agradecemos mucho su presencia. No sé si alguien quiere hacer un comentario final o está bien, podemos cerrar la sesión. Ya. No sé, no hay nadie. ¿Todo bien? ¿Todo maravilloso? Hablen ahora, callen para siempre. Bueno. Sí, por favor, me piden insistir en el registro en el enlace para poder estar todos. El día de hoy van a ¿Alguien? enviar la información, toda la información para poder cumplir con esas Sí. fechas. Sí, Ok. efectivamente, el día de hoy vamos a mandar. En el transcurso de la tarde, tenemos Gracias. y aquí nos sentamos y nos ponemos a enviar. Nada más de eso, muchísimas gracias. Tengan un buen día. Buen día, gracias, Iván. Buen día, gracias. Buen día, gracias.